Pues estamos aquí a las carreras, porque adivinen qué, amable audiencia, no los mandé a mis expertos a otro lugar, pero bueno, las torpezas, ¿no? Y aparte los en vivo, a mí me gustan mucho los en vivo porque los errores te hacen que sea el reporteo, la frescura, la emoción de las contingencias, a veces de las torpezas también de uno. Muchísimas gracias. Tenemos ahorita a Javier Villegas, él es el director de la revista Correo, Luis Morfín, director de Metrics. Son dos expertos en finanzas y en economía, dos temas que han... ¿Por qué siempre he sido muy terca en estos temas? Pues porque es lo que nos duele al bolsillo, a usted, a mí, a los que están aquí como expertos. Esta parte es muy importante porque la economía y las finanzas, de verdad, los mexicanos como que no se nos da el tema, Tenemos que tener gente que nos oriente, que nos decodifique la información y que nos lleve de alguna forma de la mano para tomar las decisiones más adecuadas con un conocimiento de expertise. Hoy vamos a platicar con ellos precisamente sobre aquello que nos duele en el bolsillo, no solamente a los mexicanos. Ahorita estamos en alta carestía, nos cuesta mucho la comida, de verdad, dicen ¿cómo dicen que la cartera es como la cebolla? Cada vez que la abrimos nos ponemos a llorar porque no nos alcanza, o sea, de verdad no nos alcanza. Entonces, de alguna forma, yo les agradezco mucho públicamente. La idea es tener esta sección, esta charla, 2 veces al mes. Debería ser la primera semana de cada mes y la tercera, pero bueno, nos tocó la segunda. Pero el asunto es que sea 2 veces al mes, donde tengamos una orientación más estrictamente analizada, más firme, no la especulativa, la narrativa que tenemos en redes. Vamos a empezar, de hecho, con los temas allá. A ver, esta parte, nosotros, el enfoque que queremos darle a esta sección es: todo esto nos pega al bolsillo y a la calidad de vida de nosotros los sonorenses. Ayer estaba oyendo que la señora Buenrostro, que se adelanta al Ramírez de la O, diciendo que pues no va a haber una miscelánea fiscal nueva, que se va a quedar la misma, y que de alguna forma eso pues da certeza, dijo, a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. O sea, la miscelánea no va a haber ninguna sorpresa para el 23. También nos adelantó, pues, se me hizo muy interesante. También ayer nos dijeron que agosto fueron 157,000 empleos en el país, que desde 2009 no lo teníamos, en fin. También hablaban de que la carta aporte y ese tipo de cuestiones que a nosotros de alguna forma, y que se metieron 300,000 millones de subsidio en lo que va del año a las gasolinas. Ahorita estamos viendo que ya nos están soltando. A mí la verde o la regular, como le dicen, ya cada vez me cuesta más caro, no sé ustedes, porque yo le echo la verdecita, Entonces ahorita yo les quisiera preguntar, ¿cómo están viendo ustedes desde la óptica de cada quien el panorama económico a estos 9 meses, tanto en México como en Sonora? Javier. Buenos días, gracias por la invitación, Aurora, gracias. Y bueno, saludos después de tanto tiempo que no veo a Luis Morfín. ¿Qué tal, Javier? Buen ¿Cómo día. te va? Bien, gracias. Ya nos pegamos una mojadita porque empezó... ya empezó a llover. Empezó a llover. Está lloviendo. Y luego entre llovida y una corridita, pues ya llegamos un poquito agitados acá. Y en relación a lo que preguntas, Aurora, de las perspectivas económicas de Sonora y de México, bueno, pues siempre se menciona, más bien en las últimas semanas se han hecho pronósticos de la economía mexicana. El Fondo Monetario Internacional nos sorprendió porque aumentó el pronóstico de 2 a 2.4%, lo cual se me hace muy difícil, porque la mayoría de las estimaciones serias, que FMI también es seria, pero las más locales, las más enfocadas en la economía mexicana, pues dan cuando mucho un 1.9%. Hay quienes dicen que pudiera ser del 1.5%, y los más críticos hablan del 1%. Entonces, muy, muy poco. En cuanto a la economía sonorense, tuvimos un crecimiento interesante en el primer trimestre de este año del 4.8%. Las expectativas que se tienen sobre la entidad es de que pueda crecer más del 4%. Qué interesante. Contra el nacional, que es de 1.5. Digamos 1.5. 1.4. Nos movemos en una banda ahí de medio punto porcentual. A lo mejor 1.5, cuando mucho del 2%. Y Sonora sería, si nos vamos al techo del pronóstico nacional, pues Sonora sería el doble. Esos son los pronósticos así a esta fecha.
es decir, a principios de septiembre, habría que ver qué tanto levanta la economía, la actividad en el último trimestre del año. Esos 150,000, Luis, que se anunciaron y que todo es histórico, ¿no? No es esa frase, que hay que quitarla de la narrativa. Todo es histórico, estos 150,000 en agosto. ¿Qué tanto nos vinieron para nosotros los sonorenses? No tenemos esas cifras, así de los 150,000 en agosto. ¿Cuántos tuvimos en agosto? Aquí en Sonora. ¿Te refieres a empleos? Empleos. Bueno, no es tanto, no es tanto la cantidad. Así es. Pero sí ha venido creciendo. Ajá. Porque ya traían una inercia, algunas inversiones, sobre todo en la industria maquiladora. Ya traen una inercia, pero la cantidad no es tan espectacular. Sí, o sea, obviamente después entraremos si fue orgánico o si fueron nuevas inversiones, pero Luis, sí me gustaría tu diagnóstico de cómo vamos hasta ahorita septiembre. ¿Cómo lo has visto tú desde la perspectiva de las finanzas y la economía? Mira, ahorita retomando la pregunta del empleo, sí, deben de ser alrededor de unos 18 o 20 mil las que se han generado aquí en el estado de Sonora, precisamente todo lo que comentaba Javier, ¿no? Pero, ¿en qué tiempo? En lo que va del año. Perfecto, en lo que va del año. Sí, yo digo que agosto, imagínate qué locura. Lo que va del año. Lo que va del año. Ok. Que es algo muy importante. Claro. Respecto al panorama económico, bueno, y complementando lo que dijo Javier, pues es que traemos una inercia. Sí. Y esta inercia en aspectos porcentuales deriva pues de que venimos de una economía muy decaída, generada por la pandemia. Así es. Lo que tenemos que analizar no es solamente el porcentaje de crecimiento, lo que se tiene que analizar son los valores del Producto Interno Bruto, y esto lo relaciona uno con lo que se denomina el ingreso per cápita. Es decir, las tasas de crecimiento del PIB nacen de un valor absoluto, que es el valor de la producción, ¿ok? Y eso nunca lo informan, nada más nos dicen la tasa de crecimiento. Entonces, lo que debemos de ver al final es realmente si el crecimiento que se estaba dando, como decía Javier, hay algunos, como el Fondo Monetario Internacional, que es demasiado optimista y nadie le creyó el 2.4. Y hay pesimistas que hablan del 1% de crecimiento. Pero la pregunta es esto: ¿qué calidad de vida nos está generando a los mexicanos o a los sonorenses? ¿Cómo lo puedo medir? Es a través de que si divides tú todo el valor de la producción entre la población, eso te da un supuesto promedio de ingreso per cápita. Y hoy por hoy el ingreso per cápita equivale al de 2015. Es decir, se ha deteriorado la economía, se ha deteriorado el ingreso, y la calidad de vida que tenemos los mexicanos no ha sido suficiente con esas tasas disque de recuperación de la economía después de la pandemia. Nos vamos con eso, Luis, ahorita, y regresamos con ustedes ahorita en un momento con nuestros patrocinadores. Regresamos a Voz Empresarial y continuamos con nuestros expertos, Luis Morfín y Javier Villegas. Estamos agarrados ahorita, cuando nos fuimos para acá, lo que nos decía Luis cuando nos fuimos a corte, o sea, nos dan las cifras del PIB absolutas, pero no nos dicen cuál es el impacto, cómo se llama la división y el impacto que tienen nosotros las familias. Entonces, ¿cómo andamos, Javier? Ahorita estás sacando estos números, pero tratar de explicar un poquito lo que estabas diciendo ahorita, la situación de per cápita. Andábamos en cuanto hace 5 años. Mira, andábamos aproximadamente en unos en dólares, en unos $12,000 por persona, y a la fecha andamos abajito de los $10,000. Pero ¿en qué tiempo se ha dado, como dice Luis? ¿Cuál es el marco del año base? ¿En qué tiempo estamos hablando de los 12,000, los 10,000 que andamos ahorita? Pues mira, lo que ahorita comentaba Luis, off the record acá. Él decía que habría que tomar en cuenta el año base, que regularmente se refiere o se apoya en este caso el INEGI, es el 2013. Así es. Entonces habría que ver en ese periodo qué tanto ha caído el PIB per cápita, que es muy importante, muy importante. Eso es a nivel nacional. Habría que ver que también estamos aquí a nivel estatal, que andamos mejor que a nivel resto del país, porque no dejamos de ser, fíjense, un dato curioso. Somos la economía número 9 o número 10 del país, pero en términos per cápitas somos la economía número 4. Si nos referimos o si nos apoyamos en el reporte mensual que hace Citibanamex,
que le llama la situación, examen de la situación económica de México, ahí vemos que traemos un PIB interesante, y entonces de que PIB per cápita, en PIB per cápita Sonora estamos en cuarto lugar, después de Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, y estamos nosotros. Campeche porque es muy petrolero y poca población. Es lo que te iba a decir, ¿por qué Campeche? Pues muy petrolero y poca población. Correcto. Y Ciudad de México, pues concentrada toda la actividad de muchas empresas allá en la Ciudad de México, registrada allá en la Ciudad de México. Así es. Y aunque tenga mucha población, pues le gana ¿cómo se puede decir? La ola esa de gran producción, valor de la producción en la Ciudad de México. Monterrey por sí solo, pues ya sabemos por qué, que es la capital industrial, y tiene una población muy interesante, porque a pesar de que pudiéramos decir que puede compararse con Jalisco, pues le ayuda mucho a Nuevo León, que tiene menos de 6 millones y Jalisco más de 8 millones. Sí. Y ahí le pega en cuanto a tamaño del PIB y tamaño del PIB per cápita. Y por ejemplo con los regionales nosotros, o sea, ¿cómo estamos nuestro per cápita, en el poder adquisitivo, el resto de, por ejemplo, con Chihuahua, con Baja California, ¿cómo andamos? Sí, andamos bien, precisamente por eso estamos en cuarto lugar. Uh-huh. Pero cuando ya nos medimos como PIB, digamos, sin dividirlo por la población, tenemos un PIB andamos bien también, no andamos tan mal. Donde sí tenemos el gran pendiente es de que, a pesar de que somos un estado fronterizo, no estamos ni siquiera en el sexto lugar de estado exportador. Okay. Es decir, deberíamos de ser por lo menos el sexto lugar, porque somos 6 estados en la frontera con Estados Unidos y estamos como en el 9º lugar. Entonces ahí es donde tenemos seguimos siendo el patito feo, la frasecita en cuanto esa, a exportación. Bueno, yo creo que los estados fronterizos tienen esa gran ventaja, pues, de tener más cerca el mercado de Estados Unidos. Pero algo que beneficia también al menos al estado de Sonora es la economía. ¿Qué tipo de economía tenemos? ¿Es una economía formal o es una economía informal? Fíjense, a nivel nacional, el promedio del porcentaje de unidades económicas que pertenecen a la informalidad anda alrededor del 58-59%. Es decir, de cada 10 empresas, unidades económicas, cerca de 6 son informales en promedio a nivel nacional. Hay estados que de cada 10 tienen 7, como Chiapas, Tlaxcala, Oaxaca, tienen 7. Y aquí en Sonora, la informalidad no llega ni al 40%, es decir, de cada 10 empresas, 3.5, 4 a lo sumo, son informales. ¿Eso qué significa? Significa que hay una generación de economía que está dentro de la economía general. El resto es economía informal, hay subempleo, ¿verdad? Y por supuesto todo ese personal, personas que trabajan en la informalidad, pues no tienen todas estas prestaciones sociales que se deben de tener. Eso es un tema muy importante, porque en la medida en que se tenga más formalidad en la economía, digamos, por ejemplo, el sistema financiero mexicano, díganse los bancos, las SOFOMES y las SOFIPOS, pues tienen más ganas de prestar dinero a la formalidad, porque los informales no tienen acceso al financiamiento, y el financiamiento es un tema sumamente importante para apalancar el crecimiento de los negocios. Entonces, no cabe duda que Sonora siempre ha sido 2.5 veces la media nacional, y ahorita se está viendo, como decía Javier, ya andamos al orden del 4.6% de crecimiento, y lo más importante de todo eso es el impacto que se tiene en el empleo. Ahorita prácticamente estamos a pleno empleo, tenemos 2.86 de desempleo, que eso es un indicador sumamente importante. Muy bueno. Ahora, muy bueno. Hay gente que critica el tema de que los sueldos y salarios son precarios, es decir, no alcanzan en la mayoría para cubrir la canasta básica de alimentación. Pero bueno, no podemos pedir todo ahorita, saliendo de una situación económica que hemos traído desde hace mucho tiempo, de una situación de la pandemia. Bueno, hay que esperar a esto, pero por lo menos en Sonora podemos decir que tenemos pleno empleo. Es decir, hay trabajo. Exactamente. Hay trabajo. Vamos a ir a mensajes, estamos en un momento. Se fijan qué rápido se nos van los segmentos tan cortitos aquí, con tanta información de contenido de valor. Vamos a mensajes.
TVD Primera Plana, tu canal. Primera Plana, el semanario Sonora. Adquiérelo cada viernes en tiendas OXXO participantes y en las instalaciones de Primera Plana. Semanario Primera Plana, el semanario Sonora. Regresamos ahorita con nuestros expertos, Javier Villegas y Luis Morfín. Estamos agarrados. Ahora volvamos un poquito al tema donde México se mantiene con la menor inflación energética en el mundo, con el 4.8%, pero la inflación en alimentos se mantiene en un 14% según la OCDE. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos hablando del bolsillo. ¿Y qué nos afecta? Pues la comida. Díganmelo, amiga ama de casa, que yo voy y mis 2,000 pesos semanales pues no me alcanzan para nada. Cuando voy a echarle gasolina a mi carro, de verdad, veo que los litros no se mueven y los pesos a velocidad luz. A ver, esa parte... ese subsidio de 300,000 millones de pesos, ¿a dónde se podían haber ido? Fue una política, el señor Heath dijo que fue acertada esta política de haber subsidiado las gasolinas. ¿Cómo la ven ustedes desde la perspectiva de cada uno? Mira, yo creo que en México ya debería desaparecer la palabra subsidio. Correcto. Yo soy partidario de la economía mixta, en el que el gobierno supervisa, controla y regula el comportamiento de las variables económicas, pero es el sector productivo, el sector privado, quienes son los que promueven las inversiones y con ello promueven el empleo, promueven el ingreso y promueven el crecimiento económico. Entonces, este subsidio que se ha estado dando, digamos que está generando una economía ficción, porque más temprano que tarde, el mercado global y la situación económica interna van a forzar a que poco a poco se vea una realidad. Pero el GIR nos dijo que estamos muy bien, o sea, como a ellos no les cuesta. Entonces, yo creo que está en contra no solamente de las variables económicas internas, sino está en contra de lo que está pasando en el mundo. El petróleo y la gasolina es un commodity, es decir, es una materia prima que se rige por la oferta y demanda a nivel global. Y aquí estamos forzando a que no haya incremento en los precios. Tarde que temprano podríamos entrar en una realidad y se va a tener que dar un gasolinazo programado o no programado, porque ya el impacto de estos 400,000 millones de pesos le están haciendo falta al gobierno. El margen de maniobra del gobierno se está debilitando. Por un lado, todos estos proyectos insignia que han estado demandando recursos, al parecer no planeados, porque fueron proyectos que al menos yo no he podido ver ningún estudio formal de viabilidad del Tren Maya, de Dos Bocas, etcétera, etcétera. No existe por ahí un plan de negocio formal que te diga cuál es el proyecto de inversión, sino más bien han estado jalando nuevos recursos. Pemex es un barril sin fondo. Pemex, desde el punto de vista financiero, está en quiebra técnica. El capital contable de Pemex es negativo. Es decir, si ahorita Pemex lo queremos vender, los activos no alcanzan para pagar los pasivos. Está en quiebra técnica. Entonces, todos estos proyectos y esta situación de Pemex y esta cuestión de subsidio significan que los recursos que ha generado el sistema de tributación, que son las empresas, los que generan el impuesto sobre la renta y el IVA y otros impuestos como el IEPS, que es el que se está subsidiando por parte del gobierno, ya no están alcanzando. Mencionabas muy al principio el tema de que en la miscelánea fiscal no va a haber incrementos de impuestos. Nosotros podríamos pensar como empresarios que qué bueno, pero en el fondo se está suscitando, yo me imagino como una olla Presto, ¿no? Que la ponemos con lumbre muy bajito, pero poco a poco está agarrando presión.
poco a poco está agarrando presión y va a llegar un momento en que puede ser que reviente esta olla. En este caso a nosotros nos encantan los cangrejos, ¿no? Esta olla nos jalamos en lugar de apoyarnos. Esta parte de esos 400, 300 mil millones que pues no presumen, ¿no?, como una política acertada del gobierno federal de subsidiar la gasolina, esos 400 mil millones, imagínate en salud, que está quebrado el sistema, imagínate educación, cuántas escuelas están ahorita tronadas, o sea, enfocadas a lo que le duele realmente al mexicano, imagínate. Ahora, lo cierto, Aurora, es que este gobierno ha estado haciendo un manejo no necesariamente en el campo económico, sí, sino que pues se ha caracterizado por estar más en el terreno de lo político electoral. Entonces, esos gasolinazos que antes eran muy anunciados y claro, muy criticados, pues ahora se ha tratado de amortiguar eso a como dé lugar. Así es. Entonces, pues métele recursos, jala fideicomisos, jálale por aquí, jálale por allá. A Jonathan Heath no le queda de otra, pues más que echarle porras a lo que está haciendo el gobierno federal, porque pues Jonathan Heath está como su gobernador porque pues llega recomendado por el actual presidente de la República. Y no quiere que lo regañen como los magistrados. No, pues claro, y es de esperarse, ¿no?, que pues esté a tono con lo que está haciendo el gobierno federal, pero desde esta trinchera, desde afuera, viendo desde la plataforma de los economistas, pues vemos manejos de recursos que no están necesariamente bien asignados, ¿no? Entonces, pues eso equivale a 7 por, ¿cuánto es? 7 por 5, más bien, equivale varias veces. Si tú dices, ¿a cuánto equivalen esos 300 mil millones de pesos? Pues a varias veces, en 4 veces, ¿no? 7 por 4, 28, casi el presupuesto estatal. Así y ya es. Nos podemos dar una idea de qué tanto se dejó de hacer. Si nos y del apoyamos, costo de oportunidad para sí, para la calidad de vida de los mexicanos, pues que ese costo de oportunidad, como aparentemente es intangible, pero eso se refleja en la materialización de la obra pública. Continuamos, a ver, Javier, nos comentabas ahorita, estábamos en el suspenso con los patrocinadores, con nuestros amables patrocinadores. Desde el 2013 al 2022, ¿nuestra economía se ha hecho más chiquita entonces? Sí, definitivamente. Aquí vemos cifras de que en el 2013, por ejemplo, la economía era de 6.4 billones de pesos, al último trimestre de 18.2 billones de pesos. Hace 9 años la población era de 118.8 millones de mexicanos, ahora andamos en un poquito arriba de 126 millones de mexicanos. Entonces sacamos el per cápita, lo convertimos en dólares y resulta que hace 9 años el PIB per cápita era cercano a $11,000 y ahora apenas rebasa los $7,000. Sacamos un comparativo, una variación, y nos sale negativo esa cantidad que antes teníamos contra la cantidad que ahora tenemos, 11,000 contra un poco más de 7,000, y se ha caído en números redondos 35%. Entonces nos han quitado de cada 10 pesos nos han quitado pues un poquito más de 3 pesos, ¿no? Así es. Y eso se refleja insisto yo, ahorita se refleja mucho en la estructura de los sueldos y salarios, que a pesar de que han venido aumentando el salario mínimo, y no se refleja realmente en la calidad de vida de las familias. Y cuando digo calidad de vida, es que deberían de tener un cuartito adicional, deberían de tener una mejor televisión, deberían de tener una mejor educación, deberían tener una mejor salud, deberían de tener un carrito por ahí, en fin, como que no se ve que haya prosperidad en ese tema. Ahora, esos datos quizás, Javier, sí, los últimos datos que mencionaste, pues ya ves que la información económica, hay mucha información que se da como con 3 meses de retraso. De retraso, así es. Y en algunos casos 6 meses. Y esos datos que tú das, pues sí, son con datos ya descontada la inflación. Sí. Pero si le metemos la inflación que llevamos ahorita en este año a ese 37% de decrecimiento del ingreso per cápita, a lo mejor ya es mayor, sí, porque este fenómeno de la inflación, pues es, digamos, el fenómeno que más afecta a cualquier país.
porque distorsiona no solamente el poder adquisitivo de los que estamos aquí sentados, sino distorsiona todas las variables económicas, todas. Traigo un 2016, no he podido deshacer ese carro. Oiga, quiero comprarlo 2022. Oye, este carrito me costó 340, me acuerdo, en 2016, un Civic que yo amo. No voy a decir la marca, ya dije la acá, pero ahorita ese mismo me cuesta 600. Yo no lo puedo comprar. Y era de los menos caros. Era de los menos, Civic de los menos caros, el Honda impagable. O sea, me refiero el ¿cómo se llama? La Odyssey. ¿Cómo se llama? El que le sigue de Civic arriba. Bueno, entonces, el Accord. El Accord. O sea, de verdad, sí estamos resintiendo enormemente nuestra calidad de vida. Hemos estado perdiendo calidad de vida los mexicanos. Sí, fíjate que realmente todos estos comentarios técnicos que Javier y yo y contigo lo estamos utilizando, la realidad es que el asunto es que la realidad económica se ve en el día a día. Sí. ¿Me explico? A veces no, la gente común y corriente a lo mejor no entiende mucho de lo que estamos platicando nosotros aquí, pero ve en la realidad en su casa que las cosas no están bien. Así es. Esa es la verdad, o sea, la gente no está bien. La construcción no está creciendo. La industria automotriz, medida por la venta de los automóviles, tampoco lo está creciendo. Se ha estado manteniendo y hemos tenido años tremendos en cuanto a la producción y venta de automóviles. En fin, hay una serie de variables que nos dicen o que nos indican, sin ser expertos en economía, nos dicen que las cosas no están funcionando bien. Yo repito otra vez, el tema, el manejo de la economía por parte del actual gobierno no ha sido el adecuado. Vamos, realmente yo no le entro mucho a la política, Javier, ¿verdad? Pero al final de la película los números son los que indican qué es lo que está pasando, los números fríos. Sí. Y todo este tema de las políticas económicas que se han querido impulsar, o que más bien la inacción en las políticas económicas para impulsar el crecimiento, no se están dando. El problema del Estado de Derecho para que realmente las inversiones se den no se están dando. Nos está afectando un problema de tasas de interés mundial, que también nos está afectando la tasa de interés normal aquí en México. ¿Y eso qué significa? Que en la medida en que aumenta la tasa de interés, pues las empresas no solicitan financiamientos o no califican para un financiamiento. Vamos por el tema ese. Ayer el gobierno dicen que no tenemos deuda pública, pagamos solamente, ayer o anterior, 10,500 millones de dólares de puros intereses. No, y está aumentando. Y eso es que no tenemos deuda. No, sí hay deuda, porque hay dos tipos de deuda. A ver, Javier, tú ayúdame con esto. Está la deuda interna a través de la emisión de papel, que principalmente son el papel que emite el gobierno federal, uno de ellos es CETES y los bondes, etcétera, etcétera. Pues esa es deuda interna. Están pagando casi el 10% el CETES ahorita. Bueno, esa es deuda interna. Lo que pasa es que no se contabiliza así en forma rápida. Y la otra es la deuda externa. Pero al final de la película, si no estamos creciendo, la deuda aumenta en proporción al PIB. Entonces ahorita andamos por el orden del 53-54% de deuda. Sí, hay países como Estados Unidos, Brasil y otros que tienen más del 100% de endeudamiento del PIB. Yo creo que sí tenemos capacidad para endeudarnos, pero todo va a depender, creo yo, de hacia dónde canalices ese nuevo financiamiento. Yo diría, por ejemplo, la pequeña empresa está abandonada. Es el tema que quiero abordar ahorita. Para variar, ya nos cortan ahorita vamos a regresar, pero la pequeña, inclusive ahorita el presidente dijo, yo no voy a rescatar, ahorita miércoles lo dijo, yo no voy a rescatar a Crédito Real Nacional, que le debe a Financiera el Banco de Desarrollo de México, yo no lo voy a rescatar, yo no vengo a rescatar a nadie, a ninguna empresa, pero sí rescata a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que nos cuesta un dineral. Pero bueno, regresamos a Voz Empresarial y continuamos con la sección de Economía y Finanzas, y vamos a hacer un tema que nos parece muy importante, porque usted y yo somos pinitos, somos pymes, micros. El 98% de nuestra economía es micro y pequeña y mediana. El presidente dice, yo no voy a rescatar a nadie, dijo, porque pues el fantasma del FOBAPROA. Y por otro lado, la pregunta que nos hemos hecho durante todo este tiempo, desde la pandemia, el gobierno mexicano no hizo ninguna política pública para no rescatar, para apoyar, estimular a que no murieran millones de empresas como lo fueron, hoy miles de empresas también aquí en Sonora. Ese tema creo que nos va a costar y nos está costando. Sí, definitivamente. Realmente
ahorita tocó el tema Javier así en forma muy superficial cuando dijo que quitaron todos los fideicomisos. Y efectivamente, muchos de los fideicomisos que estaban diseñados iban orientados al apoyo para la micro y pequeña empresa. Yo creo que la micro está abandonada totalmente y la pequeña actualmente acude a cierto tipo de financiamiento sumamente caro, como es el de la SOFOME, donde tiene que pagar tasas que van de entre el 30 y el 70% de tasa de interés anual, no están siendo apoyadas. Creo que el gobierno ya tuvo la experiencia de tener una banca de desarrollo que realmente apoyara a estas pymes que tú dices, Aurora. Ya en aquel entonces Nacional Financiera, yo recuerdo, era un fideicomiso, era un fideicomiso que se volvió a banca, pero era un fideicomiso que prestaba a tasas en aquel entonces se llamaba el CPP, que es el equivalente a la TIE. Es decir, si ahorita la TIE en México anda del orden del 8.5%, bueno, a esa tasa prestaba, y a veces a la micro hasta TIE menos un punto le prestaba. Y todavía más interesante, además de ese costo financiero, eran los plazos, Javier. Prestaba plazos de 7, 10 años. Ahora no existen esos plazos. Y a veces dices tú, una empresa aguanta una tasa de interés alta, sí, solo si me das un plazo grande, porque en el plazo se diluye el costo financiero y los pagos son menores. Bueno, ya desapareció todo eso. Entonces, yo creo que ahorita debiera de ser momento de que el gobierno ya tiene experiencia en esto. Bancomex es solamente para proyectos de financiamiento para la exportación. Dicen que van a financiar. No, las pequeñas no tienen acceso, las pequeñas ni las micro, tienen acceso al financiamiento de Bancomex porque no tienen la capacidad de producción para tener esos volúmenes, esa capacidad instalada para poder suministrar los volúmenes que requiere un cliente en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, definitivamente, las empresas pequeñas, voy a quitar las medianas y las micro, están abandonadas, no fueron, están abandonadas. Las que podrían ser escalables, las pequeñas. Así es. Y son las que generan más empleo. Por supuesto. Son las que empujan más la economía y las han dejado abandonadas. Un primer gran indicador de que este gobierno no venía a tono con el sector privado fue la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Sucedió el 28 de octubre del 2018. A un mes y días de que asumiera el presidente pues sus funciones, ¿no? El 1 de diciembre del 2018. Entonces, desde ahí, gran parte del sector privado como que mete reversa o guarda distancia, aunque le dan el beneficio de la duda al presidente, diciendo, bueno, pues vamos a presentarnos con él a través del Consejo Coordinador Empresarial, que es el organismo cúpula. Hacen propuestas, hacen anuncios espectaculares, no se aterriza nada. Y llega una segunda gran prueba, así hablando en términos generales. Primero fue lo de si se cancelaba o no a mano alzada el aeropuerto de la Ciudad de México de Texcoco. Después fue lo de marzo, cuando llega el COVID, en marzo del 2020. Tuvimos un súper encontronazo ahí con la realidad, porque el gobierno no le da apoyo a la empresa. Nos caemos en la economía más del 18%. Ahorita todavía no recuperamos esa caída, pero son señales de que este gobierno le apuesta más a todo lo que no sea sector privado. Entonces, ya quedó claro, a más de 4 años de... 3/4 partes del gobierno ya se le fueron. Ya estamos en el último tercio. Así es. Y pues las empresas están... las grandes empresas pues guardan distancia. Hay otras que son consentidas, ahí están cerca, pero son las pocas, son las menos. Y el grueso del sector productivo pues está a la espera nomás de que a ver qué le pueda caer, ¿no? Entonces, en estos momentos tenemos mucha inflación, en estos momentos tenemos pues problemas de muchos tipos, créditos muy caros. Ahorita lo que decía Luis me hizo que recordar el costo porcentual promedio, ¿no? El CPP decía, ahorita es la TIE,
que andamos arriba de acuerdo con los datos aquí del Banco de México, en 8.50. El CETES que te referías ahorita, Aurora, anda en 8.55. Las expectativas de que las tasas cierren arriba del 9.50 son altas, o cerca del 10%, las tasas de referencia. Van a terminar ahí. Y entonces todo esto asusta al sector productivo. ¿Por qué? Porque yo, como empresa micro, pues prefiero mejor esperar nuevos tiempos, ¿no? Porque el Estado de Derecho está en entredicho, la incertidumbre todos los días se alimenta desde Palacio Nacional, y eso pues hace que la economía no se mueva al ritmo que se debe mover, a una tasa de por lo menos del 2%, si no es que más, porque la población se desdobla cada año pues en 1%. Regresamos a Voz Empresarial, la recta final. Entonces ahorita estamos en el mes de la patria, hemos sondeado el nacionalismo durante 4 años y más lo vamos a sondear ahorita en el mes de la patria. Y vamos a estar hablando de temas. El TEMEC ni siquiera lo pudimos abordar, que es un tema central, que ahí están las discusiones, los paneles. Entonces vamos a ver en qué va a pasar, porque se nos llega a salir México de este TEMEC, Dios nos libre. O sea, Haití se me hace poquito, ¿no? O sea, pero tus conclusiones de los temas que hemos abordado y que de alguna forma sí hemos visto que nuestra economía se ha hecho más pequeña, más cara, nos guste o no, esto no es demagogia, son los otros datos de la realidad. Bueno, pues de que vamos a tener un cierre de año difícil, precisamente porque estamos en el entorno para variar, del TEMEC, donde el gobierno mexicano pues se está enfrentando con empresas muy fuertes, específicamente el sector energético, ¿no? Entonces tenemos toda una coyuntura complicada, pero que se complicaría más si las negociaciones o los acuerdos o las pláticas sobre todo con los estadounidenses se ponen más tensas. Javier, siguen a la demagogia. Y si el presidente continúa haciendo muchos ruidos, nos asusta el hecho de saber qué pudiera decir el presidente este 16 de septiembre, que ya anunció que va a dar su postura. Se anticipa que puede ser algún discurso ahí muy soberano, muy nacionalista, muy patriotero, que nada le beneficia o que nada le ayuda al país. Luis. Sí, yo creo que todavía estamos en un entorno global de mucho riesgo. La guerra continúa, el abastecimiento y proveeduría de partes y componentes sigue detenido. Se habla de la espada de Damocles de la recesión en Estados Unidos, y eso está haciendo que México pueda hacer que caiga en un decrecimiento todavía mucho menor del cierre de este año. Entonces, y hay algo que creo que debemos de pensarlo, que es el tema de la actualización de los sueldos y salarios. Se habla otra vez de un incremento del salario mínimo, y eso va a pegarle directamente al costo de producción de las empresas, y las empresas forzosamente lo van a tener que reflejar en los precios de venta, y esto va en contra totalmente de mitigar la inflación. Que ese es otro tema, Otro tema, lo laboral, lo salarial. Y que ya viene. Ya viene ahora en octubre. Ya viene en octubre ahorita. Entonces, lo vamos a empezar a ver, porque las grandes empresas que tienen los grandes sindicatos van a empezar a solicitar incrementos. De hecho, ya hay sindicatos que no estaban de acuerdo con el 9% de incremento, y esto va a generar una revolución laboral en el tema de los incrementos de sueldos, y esto el impacto en los precios de venta por los costos de producción. Pues los agradezco mucho a los dos, de verdad. Es un tema, yo soy comunicadora, pero es un tema que me apasiona, porque creo que nos lee lo que está pasando en este país. Hemos pasado 4 años de un gobierno pues realmente en campaña, y el gobierno de la política pública económica realmente, lo hemos dicho aquí, ha dejado mucho que desear, cuando realmente son los que pagan los impuestos de las obras emblemáticas, de lo que ustedes quieran. Vamos a tocar el tema en otro programa, que yo creo que la abundancia ahorita está surgiendo como hongos, empresas estatales, sustituyendo el talento, sustituyendo la creatividad, el ingenio, el arrojo de los empresarios y empresarias mexicanas. Pues muchísimas gracias a ambos, de verdad. Gracias por estar aquí con nosotros, de orientarnos, de al menos perfilarnos y abrirnos una posibilidad más para tener un análisis mucho más objetivo. Claro, el de usted es el de usted, muy respetable, ¿no? Pero de alguna forma tenemos otros marcos de referencia que no son propagandísticos, son, insisto, los otros datos de la realidad. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, primero Dios.